Muy buenas noches, doctora. Vamos a exponer sobre nuestro tema, las obligaciones y contratos según el Código Civil, teniendo como integrantes a Lisbeth Chávez y mi persona. A continuación, vamos a dar la clasificación de las obligaciones, exponiéndole como primer punto obligaciones civiles y meramente naturales, según el artículo 1486. Son aquellas que pueden ser exigidas a través de un proceso judicial, mientras que las meramente naturales no tienen acción legal para el cumplimiento, aunque moralmente sí se puede existir a una obligación. Las obligaciones condicionales y modales. Las condicionales dependen de un acontecimiento futuro e incierto para su exigibilidad. Y las modales son aquellas que se refieren de forma en que deben cumplirse una obligación. 3. Obligaciones a plazo. En el artículo 510 son aquellas obligaciones cuyo cumplimiento está sujeto en plazo determinado. Cuarto, obligaciones alternativas. Esto está tipificado en el artículo 1515, donde nos indica que el deudor tiene varias prestaciones posibles para cumplir con una obligación, pero solo debe realizar unas de ellas. Quinta, obligaciones facultativas, artículo 1521. Aquí igual nos indica que el deudor tiene la opción de cumplir con la obligación principal o con otra prestación alternativa. Vamos por la sexta obligación de género. Esta está tipificado en el artículo 1524, donde la prestación no está determinada de forma específica, sino que se establece dentro de una categoría de género. Séptimo, las obligaciones solidarias. Según el artículo 1527, varios deudores están obligados conjuntamente a cumplir con la misma prestación, de modo que el acreedor puede exigir el cumplimiento a cualquiera de ellos. Octava, obligaciones divisibles e indivisibles. El artículo 1540 indica que las obligaciones divisibles pueden cumplirse por partes, mientras que las indivisibles deben ser cumplidas en su totalidad. Y novena, la obligación con cláusula penal, donde el artículo 1551 establece como una consecuencia específica en caso de incumplimiento de la obligación principal, como el pago de la cantidad adicional o penalización. A continuación vamos a dar los ejemplos de las obligaciones. Vamos primeramente sobre las obligaciones civiles y meramente naturales. Como primer punto, un ejemplo sería un contrato de prestación de servicios en el que un fisioterapeuta se compromete a brindar tratamiento a un paciente a cambio de una compensación económica. Esta obligación puede ser exigida legalmente en caso de incumplimiento por algunas partes. Segundo, una deuda prescrita a que deudor decide pagar por voluntad propia. Tercero, un contrato de arrendamiento donde el arrendatario debe pagar una renta mensual. Sobre obligaciones modales y condicionales. Un ejemplo muy claro es que una obligación condicional sería el pago de una suma de dinero si se cumple cierta condición. Ejemplo, recibir un préstamo si se aprueba una solicitud. Segundo, una obligación modal sería pagar una cantidad de dinero efectivo en lugar de una transferencia bancaria. Tercero, un acuerdo entre un centro de fisioterapeuta y un proveedor de equipos médicos en el que se establece que la entrega de los equipos está condicionada a la aprobación de la calidad de los mismos por parte del centro. Tercero, obligaciones a plazo. Como primer punto, un contrato de préstamos donde el prestario tiene la obligación de devolver el dinero prestado dentro de un año. Segundo, un contrato de arrendamiento de un local para clínica de fisioterapia
en el que se establece que el arrendatario debe pagar la renta mensual venciendo el plazo el último día hábil de cada mes. Tercero, la realización de un préstamo en el tiempo establecido. Cuarto, las obligaciones alternativas. Como primer ejemplo tenemos una persona debe entregar un acto o una motocicleta como parte de una obligación y puede elegir cuál entregar. Eso sería una obligación alternativa. Segundo, un acuerdo entre un fisioterapeuta y un paciente en el que se establece que el tratamiento puede consistir en sesiones de terapia manual o sesiones de electroterapia, dejándole a la elección del paciente. 3. Cumplir con la obligación personalmente o designar al representante para hacerlo. La siguiente, obligación facultativa. Como primer punto, cumplir con una cláusula adicional en el contrato si ambas partes están de acuerdo. Segundo, un convenio entre un fisioterapeuta y un centro de rehabilitación en el que se establece que el fisioterapeuta fuera a realizar sesiones adicionales de terapia en caso de considerarlo necesario para la recuperación del paciente. Tercero, un deudor tiene la opción de pagar una deuda en efectivo o con un bien inmueble. Eso sería una obligación facultativa. Vamos por la obligación de género. Primer ejemplo, si se acuerda que debe entregar un libro de cierta categoría en un lugar de un libro específico, se estaría hablando de una obligación de género. Segundo, un contrato de suministro, materiales de rehabilitación en el que se establece que el proveedor debe entregar una cantidad determinada de implementos de fisioterapia sin especificar ni marcas ni modelos específicos. Tercero, entregar una cantidad determinada de frutas frescas. Vamos sobre las obligaciones solidarias. Un ejemplo, un acuerdo entre varios fisioterapeutas para brindar atención a un paciente en común en el que todos se comprometen solidariamente a cumplir con el plan de tratamiento establecido. Segundo, en un contrato de alquiler donde varios inquilinos son solidariamente responsables del pago del alquiler, el arrendador puede exigir el pago a cualquiera de ellos. Tercero, varios herederos son responsables de cumplir una obligación hereditaria. Vamos sobre las obligaciones divisibles e indivisibles. Las obligaciones, como primer ejemplo, tenemos en un contrato de compra donde se debe entregar 100 productos y se entregar por lotes de 10, entonces es una obligación divisible. Si se debe entregar 100 productos completos, es una obligación indivisible. Divisible, realizar reparación de una vivienda que puede dividirse en diferentes etapas. Indivisible, entregar un bien único y no divisible como una obra de arte. Por último, tenemos la obligación con cláusula penal. Como primer ejemplo, un acuerdo entre un fisioterapeuta y un paciente en el que se establece que en un caso de incumplimiento de las sesiones programadas por parte del paciente, este deberá pagar la penalización económica acordada previamente. Segundo, si un contrato se establece una penalización de $100 por cada de retraso, el pago de una factura, estaríamos hablando de una obligación con cláusula penal. Tercero, incluir una cláusula que establezca la penalización por daños y perjuicios en caso de incumplimiento con condiciones acordadas. Vamos a hablar sobre los contratos. Los contratos se dividen en lo siguiente: unilateral y bilateral. Este se encuentra estipulado en el artículo 1455 del Código Civil. El unilateral. Una de las partes se obliga a cumplir con una prestación. El bilateral, ambas partes se obligan mutuamente. Contratos gratuitos y onerosos. En el artículo 1456. El gratuito son aquellos en los que una de las partes se beneficia sin que la otra reciba una contraprestación. Oneroso
son aquellos en los que ambas partes se obligan a realizar prestaciones que tienen un valor económico. En el artículo 1459 menciona de los contratos real, solemne y consensual. El real. El contrato debe basarse en un objeto o bien que existe. El solemne. Algunos contratos requieren la forma escrita o la realización de ciertos actos específicos para ser válidos. Y el consensual. La voluntad de las partes debe ser clara y mutua para que el contrato tenga validez. Los contratos principal y accesorio. El principal subsiste por él mismo y el accesorio depende de la obligación principal. Contrato conmutativo y aleatorio. Se encuentra estipulado en el artículo 1457. El conmutativo. Ambas partes conocen y acuerdan de antemano lo que recibirán y lo que deben dar. El aleatorio. Las prestaciones de las partes dependen de un evento incierto o futuro. Los contratos, elementos del contrato, en el artículo 1460. El consentimiento. Ambas partes deben estar de acuerdo en los términos del contrato. El objeto. El objeto del contrato debe ser lícito, posible y determinado o determinable. Y la causa es el motivo o razón que lleva a las partes a celebrar el contrato. Como ejemplos de cada uno de los contratos tenemos como contrato unilateral, podemos ver la promesa de recompensa, esta en que una persona ofrece una recompensa a quien encuentre y devuelva un objeto perdido. Como donación, una persona decide donar un bien a otra sin esperar nada a cambio. La obligación recae únicamente en el donante, quien debe entregar el bien donado. Y tercero, contratos de garantía. En algunos casos, una persona puede garantizar el cumplimiento de una obligación de otra persona. En los contratos bilaterales, el contrato de compra-venta. Una parte se obliga a entregar un bien y la otra parte se obliga a pagar un precio. Como contrato de arrendamiento, una parte se compromete a ceder el uso de un bien a otra parte a cambio de un pago periódico. Y tercero, contrato de préstamo. Una parte entrega una suma de dinero a otra parte, quien se obliga a devolver el monto prestado a un plazo determinado, generalmente con interés. En el contrato gratuito, podemos ver 3 puntos: donación, comodato y contrato de amistad o colaboración. Como ejemplo de donación, una persona entrega un bien, puede ser dinero, inmueble o un objeto, a otra sin esperar nada a cambio. Como comodato, este contrato se refiere al préstamo de un bien para su uso gratuito. Y como contratos de amistad o colaboración, cuando una persona se ofrece a ayudar a otra una actividad sin esperar una compensación económica, esta se considera un contrato gratuito. En el contrato oneroso, como ejemplo tenemos de contrato de arrendamiento, que el arrendador se compromete a acceder al uso de un bien a cambio de un pago periódico. Otro ejemplo es como contrato de prestación de servicio. Una persona se obliga a realizar un servicio y la otra parte se compromete a pagar por dicho servicio. Tercero, contrato de préstamo con interés. Aquí una parte entrega una suma de dinero a otra parte, quien se obliga a devolver el monto prestado más un interés acordado. Como ejemplos del contrato conmutativo, tenemos a la permuta de bienes igual valor. El contrato de préstamo. El prestamista entrega una suma de dinero específica al prestario, quien se obliga a devolver esa cantidad de un plazo determinado, generalmente con interés. Y el contrato de seguro. La aseguradora se compromete a indemnizar al asegurado en caso de un evento específico. Ambas partes conocen las obligaciones y beneficios desde el inicio.
En el contrato aleatorio, como ejemplo, tenemos un seguro de automóvil. Este pago depende si ocurre algún siniestro. Otro ejemplo, el contrato de apuesta. Las partes acuerdan participar en un juego o apuesta donde el resultado depende de la suerte o de un evento incierto. Como tercero, el contrato de participación en una lotería. Al comprar un billete de lotería, el comprador participa en un evento incierto donde puede ganar un premio. Ejemplos del contrato principal. Como primero tenemos el contrato de sociedad, en el que dos o más personas se comprometen a aportar bienes o servicios para llevar a cabo una actividad económica y compartir las ganancias o pérdidas resultantes. Dos, como contrato de préstamo. Este contrato es principal y establece obligaciones claras entre las partes. Y tres, contrato de arrendamiento. Es un contrato principal que establece derechos y obligaciones claras a ambas partes. Como ejemplos de contrato accesorio, tenemos el contrato de prenda. Una parte entrega un bien mueble a otra parte como garantía del cumplimiento de una obligación. Si el deudor no cumple, el acreedor puede ejecutar la prenda para satisfacer su crédito. El contrato de hipoteca es un bien inmueble que se ofrece como garantía de una obligación, generalmente un préstamo. Si el deudor no cumple con el pago, el acreedor puede ejecutar la hipoteca sobre el inmueble. Y como tercero, el contrato de fianza, en que una persona se compromete a cumplir con las obligaciones de otra en caso de que ésta no la haga. La fianza es un contrato accesorio que garantiza el cumplimiento de la obligación principal. Aquí están las bibliografías donde hemos consultado que son sobre el libro de Uniandes como el Código Civil. Muchas gracias, doctora.